Buenos días a todos los que nos acompañan. Para mí es un honor presentar a la doctora Clara Chu. Ella es doctora y máster en biblioteconomía en la University of Western Ontario, licenciada en español y psicología en la University of British Columbia, ambas en Canadá. La doctora Chu publica, presenta y consulta mundialmente en inglés y español temas sobre la educación, diversidad, equidad e inclusión en bibliotecología y ciencias de la información, BCI. Planificación estratégica, uso de información, tendencias de bibliotecas y tecnologías emergentes, entre otros. Es activa en asociaciones de BCI y es la expresidenta de la Asociación de Ciencia y Tecnología de la Información y la Association for Library and Information Science and Technology, y codirectora del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de la Educación en BCI de la IFLA. También ha recibido honores y premios en investigación, educación y contribuciones profesionales, entre ellos el Premio Beta Phi Mu 2018 por su distinguido servicio a la educación en bibliotecología y el Premio de Igualdad 2002, ambos de la Asociación Americana de Bibliotecas, ALA. Actualmente, la doctora Clara Chu es directora del Centro Mortenson de Programas Internacionales de Biblioteca y profesora distinguida Mortenson en la University de Illinois en Urbana-Champaign. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Y quiero agradecer a la Universidad y a la Biblioteca Anahuac de México por la invitación, en especial al doctor, al director Ricardo Zamora y a su equipo. Entonces voy a empezar mi presentación. Muy bien. Entonces, durante el tiempo que voy a compartir con ustedes, me voy a enfocar en bibliotecas, el corazón de la educación superior, cura personalis, cura societatis. Eso quiere decir que quiero enfocarnos en cuál es nuestra responsabilidad personal, tanto como nuestra responsabilidad hacia nuestra sociedad, para que nuestras bibliotecas sean una entidad curativa. Entonces voy a seguir con este tema, pero me gustaría comenzar hoy reconociendo que me uno a ustedes desde las tierras de las naciones Peoria, Kaskaskia, Piankashaw, Wea, Miami, Mascoutin, Ottawa, Sauk, Meskwaki, Kickapoo, Potawatomi, Ojibwe y Chickasaw. Estas tierras eran el territorio tradicional de estas naciones nativas. Antes de su remoción forzosa, estas tierras continúan transmitiendo las historias de estas naciones y sus luchas por la supervivencia y la identidad. Como miembro de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, asumo la responsabilidad de reconocer a los pueblos de estas tierras, así como las historias de despojo que han permitido el crecimiento de esta institución. Entonces, empiezo con este reconocimiento de tierras porque es un paso hacia sanar o curar nuestra situación donde hemos quitado el territorio a ciertas comunidades. Entonces, haciendo este reconocimiento, podemos dar paso adelante y poder conectarnos y poder trabajar juntos con la historia y con las personas, las comunidades que son impactadas. Entonces, los contenidos de mi presentación van a ser primero empezar con el contexto. ¿Cuál es el contexto en que se encuentra el ambiente de las bibliotecas académicas, tanto en la universidad y también el entorno externo? Y después me voy a enfocar que necesitamos no solo aprender para poder saber cómo la biblioteca puede curar, pero desaprender para poder hacerlo. Y después me voy a enfocar en la acción, qué es lo que podemos hacer al nivel personal e institucional.
Y después voy a seguir con un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en mi centro que se llama Interacción Comunidad Biblioteca o CLIA en inglés. Y después abrimos la oportunidad de conversar un poco entre todos. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el contexto social en que nos encontramos es la pandemia de casi 2 años que hemos tenido. Y entonces esta pandemia ha creado más crisis, ha hecho más profundo las desigualdades, nos encontramos con más desafíos. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el rol de la biblioteca académica en tiempos de crisis? Nuestra reacción puede ser que la positiva, nos hemos podido adaptar, hemos encontrado que somos muy resilientes y también hemos encontrado que podemos innovar con lo que podemos, con lo que tenemos. Pero también tenemos situaciones en que estamos, ¿no?, en depresión, estamos muy traumados y seguimos con una situación peor que nunca con nuestra pobreza, nuestros conflictos y tal. Entonces, lo que tenemos que conocer es que estamos trabajando no solo dentro de la universidad, que es un lugar de conocimiento, pero que tenemos el papel central, que podemos ser el corazón de la educación superior o de la universidad, porque estamos dentro de esta entidad donde trabajamos con estudiantes y trabajamos con profesores que tienen el poder de impactar el entorno externo. Entonces, no solo que el entorno externo nos impactan a nosotros, lo que encontramos a nivel local, nacional o mundial, pero las personas que están haciendo la investigación, los estudiantes que se gradúan, van a tener un impacto en el entorno externo. Entonces, estamos hablando de que trabajamos en un contexto donde es un contexto físico. Nos encontramos en un lugar cómodo o nos encontramos en una biblioteca que hay pocos recursos, que hace mucha falta de personal. Entonces, podemos pensar en cualquier biblioteca, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra situación física, cuál es nuestra situación social. Dentro de la biblioteca, dentro del personal, hay conflictos, nos llevamos bien, ¿cómo es la situación? ¿Tenemos una situación económica o nos falta recursos? Y ¿cuál es la situación académica? Estamos en una universidad grande donde hay mucho enfoque en investigación, o estamos trabajando más en una universidad que el enfoque es la docencia. Y también siempre hay la política. Entonces, tenemos muchos aspectos que tenemos que pensar. Entonces, en una crisis, sea la crisis de la pandemia o en muchos otros desafíos que podemos encontrar antes de la pandemia, cuando nos encontramos en crisis, sentimos el trauma. Entonces, ¿qué es el trauma? Son las experiencias o situaciones dolorosas que nos encontramos y que nos hacen sentir muy angustiados. Entonces, esto crea una situación que no podemos o es difícil afrontar la situación. Y esto, el resultado es una adversidad crónica, la discriminación, el racismo, la opresión o la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como una biblioteca que puede tener el rol de curar? Entonces, podemos hacerlo con la verdad, con tratar con el conocimiento, y el conocimiento nos lleva a la comprensión. Entonces, si tenemos más comprensión y si podemos conocer más, eso nos puede llegar a entender mejor a las personas, a entender cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir. Entonces, les compartí antes que es un proceso tanto de aprender como de desaprender. Cuando estamos en una situación de crisis,
entonces es más fácil ver traumas físicas, ¿no? Entonces podemos reconocer porque podemos verlo. Lo que no podemos ver tanto es la invisibilidad. Entonces, el ejemplo que voy a compartir con ustedes es un ejemplo más personal. Soy nacida en Perú, pero me crecí en Canadá y ahora trabajo y me siento americana también. Entonces, con esta experiencia, ha sido muy importante para ver dónde me siento bien, dónde me puedo conectar, cuál es mi país, dónde es el contexto en que me siento en casa. Entonces, viviendo en los diferentes países donde he vivido, me he sentido como invisible. Invisible porque en la historia no reconoce lo que ha sido la contribución de los chinos en estos países. Entonces, como ustedes pueden ver en la izquierda, este es un trabajador chino, se refiere como un chino culí. Entonces, hubo chinos que trabajaron en el Perú en los años 1860 y 70 y trabajaron en la cultivación de caña. Entonces, el ejemplo de la derecha es también una invisibilidad en que los chinos trabajaron y muchos murieron en construir el tren Pacífico Central. Y cuando hubo la ceremonia final, donde se concluía y terminaba los rieles, el tren, entonces no hubo ni un chino en la fotografía. Entonces, muchas contribuciones, pero ni una que se encontraba en la historia y no se enseña mucho en la historia, en la educación. Entonces, les llevo a un acontecimiento que es más cercano a ustedes, que fue la matanza de Torreón. La matanza de Torreón fue durante una época donde se sentía el antirracismo contra los chinos porque México se encontraba en una situación muy difícil económica. Entonces se echaba el problema, ¿no?, hacia los chinos. Entonces en Torreón en 1911 ocurrió que mataron a más de 300 chinos, pero se han escrito muy pocos libros, pero ahora sí se reconoce y aún el presidente López Obrador pidió perdón a la comunidad este año en mayo. Entonces, aunque es un poco tarde, pero por fin estamos reconociendo y es momento en que podemos sentirnos que podemos tomar pasos adelante y reconocer nuestra historia. Entonces también se siente invisibilidad cuando no se puede reconocer en los censos del mundo quién es, ¿no? Cuántas personas son de diferentes etnias o cuántas personas son de diferentes razas. Entonces, en los censos de diferentes países hay países en que no se ha reconocido las personas de diferentes razas o de etnias. Entonces, ¿por qué se encuentran tantas dificultades? Mucho tiene que ver que nos encontramos en situación donde hay desigualdad y hay diferentes experiencias, hay pobreza, hay diferentes clases. Entonces, lo que queremos ahora trabajar y para poder avanzar hacia un estado de paz o un mundo más sostenible. Aquí en los Estados Unidos se habla mucho y espero que también se encuentren en esa misma situación en México, en otras partes de habla hispana, que queremos avanzar, reconocer la diversidad. Y tanto eso quiere decir que estamos trabajando no solo para reconocer a todos que sean diferentes, pero que todos tengan la igual oportunidad, que haya equidad en oportunidad. Y aunque haya diversidad, también queremos asegurar que aunque las personas forman parte de una institución, que también se sienten incluidas, porque el no sentirse incluido quiere decir que pueden ser parte de la institución, pero no tienen la misma oportunidad de sentirse que tienen voz, que pueden asumir un puesto de ser director, etcétera.
Entonces, cuando estamos hablando de diversidad, equidad e inclusión, estamos trabajando para una justicia social. Y también parte de todo esto es que la base es para que podamos curar, para que podamos sentirnos que todos tenemos el sentido de sentirnos que estamos bien, que podemos trabajar y que no nos sentimos en trauma ni angustiados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer cuando pensamos en 4 áreas dentro de la biblioteca. Entonces, la biblioteca de curación o la biblioteca que tiene la potencial de curar o de sanar, crea un entorno curativo. Eso quiere decir que los espacios son accesibles, los espacios son cómodos, los espacios están en buena situación. También el ambiente crea en que las personas se sienten a gustos de poder estudiar, de poder trabajar dentro de ese entorno. Entonces, el entorno es un ambiente no solo que es positivo físicamente, pero también positivo porque uno se siente conectado, se siente que puede conversar, que puede conectarse a las otras personas dentro del mismo contexto. También la biblioteca puede proporcionar recursos curativos. Recursos curativos son esos recursos que pueden informar sobre la historia, sobre el pasado que no hemos reconocido, de los conflictos, de cuáles han sido las experiencias del otro y también recursos para poder mejorar nuestra salud, para mejorar nuestro ambiente. Entonces, la parte curativa puedes ayudar tanto a las personas de manera personal, tanto al grupo o a la comunidad, entonces a la sociedad y tanto a la naturaleza, al hacer un impacto, un cambio, una acción climática. La biblioteca también tiene que ofrecer tecnología curativa. Eso quiere decir que las tecnologías pueden ayudar a que podemos conocernos mejor, a que podemos acceder a diferentes contenidos, a que podemos accederlo usando diferente equipo y accederlo donde estemos en la sociedad. Y cuarto, los servicios también que podemos ofrecer son servicios curativos. Eso quiere decir que podemos ofrecer programas donde tratamos de clima, ¿no? De cambio de clima, de poder actuar para hacer y asegurar que tenemos un país de desarrollo sostenible o un mundo de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos siempre con uno mismo. Entonces, como les había contado, nací en el Perú. Ahí estoy en mi primera comunión con mis hermanas y mi mamá. Y como me crié una familia china, en una casa china, aunque vivimos en Perú, no conocía la Navidad. El primer árbol de Navidad que vi fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque cuando me mudé a Canadá, la familia nos fuimos en avión de Lima a la Ciudad de México, hicimos escala y ahí vi el árbol de Navidad y después de ahí pasamos a Canadá. Entonces, aunque celebramos la Navidad, la comida todavía es una comida china y ahora soy profesora de universidad donde estas experiencias que llevo, estas diferentes culturas que son parte de mi ser, entonces las sigo celebrando y siendo muy lo que soy. Entonces, si yo empecé con quién soy, nosotros ahora podemos empezar con quiénes son ustedes. Ustedes son parte de la biblioteca de la Universidad Anáhuac de México, Anáhuac de México. Entonces, uno puede empezar con su misión. Su misión es contribuir a la formación integral de nuestra comunidad universitaria. Entonces, son parte del corazón.
de la universidad, desarrollando sus competencias informacionales a través de una eficaz gestión de servicios y recursos de información encaminadas a promover el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Entonces, yo veo ese enfoque. Veo que ustedes quieren promover el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Entonces, tienen ese enfoque curativo que estoy compartiendo con ustedes y espero que ya están trabajando en estas áreas o pueden aplicar algunos de los ejemplos que estoy compartiendo con ustedes. Y también proporcionan un entorno de información favorable para la generación del nuevo conocimiento. Entonces, no están ofreciendo solo las obras o los recursos tradicionales, pero también quieren compartir el nuevo conocimiento y eso también las nuevas tecnologías. Entonces, he hablado de declarar. ¿Quién soy yo? Declarar cuál es su biblioteca. Y también cuando hay crisis, hay momentos de crisis que hemos experimentado aquí en los Estados Unidos, donde la biblioteca ha tenido que declarar que son contra el racismo, por ejemplo, y somos para actuar y hacer y deshacer lo que se tiene que desarrollar para crear una sociedad más equitativa. Entonces, cuando estamos escribiendo una declaración y las presentamos al público, muchas de las declaraciones han sido que estamos contra algo, pero el estar contra algo es nada más un sentimiento. Entonces, lo que he insistido es que si vamos a declarar que estamos contra algo o por algo, para algo, entonces que nos centremos en la acción, que podemos decir vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto o no vamos a hacer algo. Entonces, algo que yo hice para empezar mi ponencia es reconocer las ancestrales. Entonces, eso se ha empezado a hacer en varios países, en Australia, en Canadá, aquí en los Estados Unidos, etc. Espero que ustedes también en México están empezando a aplicar esta práctica. Y para reconocer la tierra, hay dos prácticas. Una que es bienvenida al territorio y eso lo hace una persona indígena de su país. Entonces, esa bienvenida, ustedes invitarían una persona indígena para que pueda dar la bienvenida según sus tradiciones y según sus costumbres. Lo que yo hice fue la segunda opción, que es el reconocimiento de tierra. Y eso es una declaración donde yo reconocí los propietarios tradicionales de la tierra donde está la Universidad de Illinois. Entonces, estas declaraciones, hay ejemplos y ustedes pueden buscar y, por ejemplo, la organización Amnesty International da ejemplos y ustedes podrían escribir estas declaraciones. Para poder declarar y conocer cuáles son estas tierras tradicionales, el investigador Víctor Temprano ha creado este mapa. Este mapa es un mapa mundial donde está identificando todas las tierras tradicionales ancestrales, entonces las tierras de indígenas. También cómo es que las bibliotecas podemos asegurar que podemos reconocer y reconocer las costumbres tradicionales y reconocer cómo diferentes culturas quieren acceder a la información. Entonces, eso se llama el acceso culturalmente apropiado. Los ejemplos que estoy compartiendo son de Australia. Entonces, en Australia hay una biblioteca digital y esta biblioteca digital tiene imágenes y otros recursos de una comunidad indígena. Entonces, esa comunidad de manera cultural, cuando ven una imagen
de una persona que ha fallecido, entonces crea una situación de trauma. Por eso aquí, antes de entrar a la biblioteca digital, dice, no, advertencia. Y está advirtiendo que dentro de esa colección digital puede haber imágenes que pueden causar trauma. Entonces, eso quiere decir que están respetando a las personas que son de esa cultura y diciendo que si van a entrar puede causar ¿no? trauma y es la decisión de ellos si quieren entrar y ver las imágenes o acceder a los recursos. Entonces también en el archivo estatal de South Australia, entonces ellos también reconocen que las comunidades indígenas han indicado que hay ciertos recursos, ciertas partes de la colección que solo pueden acceder las personas de esa comunidad. Y hay otros recursos que pueden acceder las otras personas. Entonces, hay condiciones de acceso de materiales de indígenas. Y también los medios de comunicación de Australia tienen protocolos indígenas. Ellos reconocen culturalmente la cultura y las tradiciones y no van contra si hay una manera de presentar una cultura, una costumbre o presentar a una persona indígena. Entonces, hay mucho respeto para la cultura de las diferentes comunidades y en el ejemplo que he compartido de las culturas indígenas. Otra manera de poder dar acceso es multilingüe. Entonces, esta es la Biblioteca Nacional de España y esta página se puede acceder en diferentes idiomas. También las bibliotecas pueden ofrecer un espacio que sea un espacio curativo. Aquí en los Estados Unidos, para poder dar espacio para que las personas pueden meditar, pueden orar. Por ejemplo, en la religión musulmana se reza 5 veces. Entonces, hemos creado salas de reflexión o meditación. Entonces, las personas pueden entrar y usarlas para orar, meditar, hacer yoga, etc. También la tecnología la podemos utilizar para curar o para hacer un bien o para asegurar que podemos aprender de nuestra historia. Entonces, en la Universidad de Carolina del Norte están usando la tecnología, la inteligencia artificial para convertir las colecciones como fuentes de datos para educación, reparación, investigación. Entonces, usando, como pueden ver aquí en la parte amarilla, están usando la minería de texto. Entonces, la pregunta es, ¿pueden la minería de texto y el aprendizaje automático identificar el lenguaje racista en documentos legales? Entonces, es uno de los proyectos que son parte de la iniciativa de ajuste de cuentas de las bibliotecas universitarias de la Universidad Carolina del Norte, Chapel Hill. Entonces, también para dar acceso, para asegurar que la gente se siente que puede tener la misma oportunidad de acceder a los recursos, es asegurar que las personas con discapacidades tengan el acceso a la información, sea a los libros, cualquier otro recurso o a la tecnología. Entonces, quiero usar el resto del tiempo para compartir el trabajo que estamos haciendo en mi centro. Entonces, empezamos con la pregunta, ¿cuál es el rol de las bibliotecas en comunidades que están fragmentadas o que atraviesan desigualdades y desafíos? Y nosotros queríamos asegurar que podemos hacer un trabajo para empoderar a la comunidad y avanzar la ciudadanía activa. El énfasis es enseñar a pescar, porque lo que hemos aprendido es que si solo damos, si hacemos solo para la comunidad, en lugar de trabajar con la comunidad misma no va a aprender o tomar la iniciativa para poder seguir avanzando y seguir haciendo ellos mismos.
Entonces, esto forma parte, el trabajo que voy a compartir con ustedes, forma parte de nuestra iniciativa, que es Bibliotecas para la Paz. Estamos trabajando dos entidades, mi centro, donde tiene la misión de fortalecer los lazos internacionales entre bibliotecas y bibliotecarios de todo el mundo para la promoción de la educación, la comprensión y la paz internacionales. Entonces, en este portal, Bibliotecas para la Paz, hay oportunidad para aprender cómo las bibliotecas están trabajando para avanzar la paz, cómo están actuando, y hay oportunidad para que ustedes o cualquier otros bibliotecarios, bibliotecarias puedan compartir lo que ellos están haciendo, porque uno puede contribuir y mapear sus experiencias. Estamos trabajando entonces con el grupo de investigación Take Part de los Estados del Reino Unido, de la Universidad de Lincoln, donde mi amiga Zoraida Mendioso Pende, que es colombiana, ella ha trabajado en investigación con un grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil y del área de desarrollo para empoderar a las comunidades. Entonces, con esa experiencia que tenemos entre los dos centros, entonces hemos creado lo que es Interacción Comunidad Biblioteca, o CLIA en inglés. Entonces, es una metodología o proceso mediante el cual las bibliotecas desarrollan un papel central en el apoyo a la creación de capacidades comunitarias para la transformación social, que involucra tres valores fundamentales. Entonces, primero es el diálogo democrático, porque lo que sucede en este proceso es que invitamos a la comunidad. Entonces, para ustedes sería invitar a los profesores y a los estudiantes juntos o por separados a una conversación. Entonces, en esta conversación se reconoce cuáles son sus dificultades, cuáles son sus desafíos, y si ellos quieren trabajar para solucionarlo, entonces identifican el desafío que quieren encontrar, a la cual quieren encontrar una solución, y actúan. Entonces, es la misma comunidad que actúa, y el bibliotecario o bibliotecaria actúa como nada más el apoyo a su acción. Entonces, la biblioteca está trabajando con la comunidad, no para la comunidad. Y la acción de la misma comunidad se realiza en una transformación social. Entonces, el segundo valor es la cohesión social, la inclusión, equidad y diversidad. Y el tercer valor es acción cívica y civil informada. Eso quiere decir que cuando reunimos a diferentes personas de nuestra comunidad, reconocemos que tiene que avanzar nuestra situación cívica, pero también cuando hay desacuerdos, que trabajemos de una manera civil informada, que podemos tener desacuerdos, pero estemos dispuestos a escuchar. Entonces, la biblioteca que queremos crear, sea biblioteca pública, biblioteca académica, escolar o lo que sea, es que la biblioteca se convierte en parte activa y sensible de la comunidad y en agente de cambio a partir de nuevos modos de relación con los vecinos, que reaviva el compromiso cívico, impulsa la participación ciudadana y fomenta un mayor grado de intervención en los procesos de decisión y solución de los problemas de la comunidad. Entonces, los conceptos, las teorías centrales de CLIA es que la biblioteca sirve como ancla y catalizadora comunitaria, que el trabajo que se hace con otras entidades para un impacto colectivo, que refuerza la ciudadanía activa, que forma parte de una participación comunitaria y que se realiza en una transformación social. Entonces, CLIA facilita el diálogo local y la acción de, por y para la comunidad. Este proceso se desarrolló primero en grupos donde llegaron directores de diferentes bibliotecas con su equipo. Su equipo estaba formada de
un bibliotecario con un miembro de la comunidad y en el caso de una biblioteca académica, un profesor o un estudiante y también un voluntario. Y después realizamos el mismo taller para aprender del proceso que habíamos desarrollado en los Estados Unidos. Lo hicimos en Colombia para asegurar que el proceso se aplicaba en diferentes contextos internacionales. Entonces, hemos realizado talleres CLIA en diferentes partes del mundo, en la India, España, Argentina, en Sudáfrica, etcétera. Entonces voy a compartir un ejemplo. Sé que en la biblioteca de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con grupos comunitarios. Entonces, este es una conversación de vendedores de un mercado local. Esta es una biblioteca pública en Lima, Perú, y estamos conversando con los vendedores. Y en esta conversación queríamos conocer sus desafíos y qué es lo que querían mejorar en sus vidas, etcétera. Entonces, de todos los ejemplos que nos dieron, algo que fue interesante es que necesitaban hacer trámites por tarjeta de crédito, pero no sabían qué tipo de máquina, cuál banco, cómo hacer todo, ¿no? A quién confiar, cuál tipo de máquina comprar, etcétera. Entonces, había muchas necesidades o muchos desafíos que ellos que formaron parte de la conversación. Pero la joven que estaba en la camiseta rosada, ella no participó en la conversación. Entonces, cuando todos tuvieron la oportunidad de haber compartido algo, yo me dirigí a ella y le pregunté, ¿no? Si ella quería compartir algo. Y ella dijo que no quería compartir, que no quería decir nada. Entonces, yo seguí la conversación con el resto del grupo y después dije, voy a intentar de nuevo. Y le dije, si te levantaras mañana y estuvieras sonriendo, ¿por qué no? ¿Qué habrá cambiado en tu vida para que tengas esa sonrisa? Y ella dijo que no quería compartir y que no quería decir nada. Entonces, la señora que estaba a su lado y después que supimos que es su tía, dijo, si no les cuentas, ¿quién te va a ayudar? Entonces, la situación de ella es que no tiene su DNI, su identidad nacional. Eso quiere decir que no puede conseguir un trabajo de manera oficial ni terminar su secundaria porque no puede conseguir su título. Entonces, que la familia había contratado un abogado, pero en el registro de nacimiento no había una persona con la fecha de su nacimiento y con su nombre. Entonces, el abogado no le había podido ayudar. Pero como ven, ella poco después, dentro de ese mismo mes, ha podido conseguir su DNI. Y la razón que ella pudo hacerlo es que las bibliotecarias, después del diálogo, pudieron darle alguna información si a ellas les interesaba poder tratar de conseguirlo, ¿no? Con sus propios esfuerzos. Y lo pudieron realizar. Entonces, aquí pueden ver que con este proceso de poder dejar que la comunidad mismo digan qué son sus desafíos y que ellos mismos pueden solucionarlo, es una manera de que ellos pueden llegar a ser, pertenecer y llegar a ser. Entonces, hemos realizado este proyecto con una ayuda de Iberbibliotecas con 3 países que se llama CLIA Iberoamérica. Entonces, pudimos realizar 28 proyectos en Colombia, Costa Rica y Perú. Y si quieren conocer mejor el proyecto, entonces tenemos recursos en la página web y mini charlas o presentaciones cortas que hemos hecho. Quiero seguir con el ejemplo de Lima. Cuando conseguimos la financiación para hacer el proyecto CLIA, entonces regresamos a los vendedores de ese mercado de Santa Cruz y le preguntamos qué es lo que ellos querían.
Entonces, ellos presentaron un proyecto donde querían aprender de eh, eh, ¿cómo se llama? Alfabetización financiera. Entonces recibieron un taller de alfabetización financiera y también, como ven aquí abajo, algunos de ellos recibieron una maquinita para que pueda procesar sus trámites con tarjeta de crédito. Ahora, para finalizar, quiero compartir que estamos trabajando con 5 bibliotecas universitarias privadas en Bogotá y es porque ellos quieren conocer y poder trabajar el proceso CLIA para avanzar el compromiso social que tienen sus universidades. Y si van a la página web, pueden leer un poco acerca del trabajo que ya han empezado a hacer. Entonces, quiero terminar que una biblioteca que puede curar es una biblioteca que piensa más allá de una transacción, pero quiere realizar una transformación social. En lugar de contar cuántos libros han podido prestar o cuántos recursos tienen, que empiecen a pensar cómo han impactado la vida de las personas, cómo el estudiante o la estudiante ha podido crecer por el conocimiento que ustedes han podido ofrecer. Entonces, que podemos pensar no que estamos sirviendo o dando servicios para los usuarios, pero podemos trabajar con ellos, conociéndoles, entonces eso es con, y también apoyarles que ellos mismos solucionen sus propios desafíos. Y con quiere decir que no podemos hacer este trabajo solos, que la biblioteca tiene que trabajar con otras entidades y haciendo este trabajo de manera colaborativa entonces pueden llegar a un impacto colectivo más fuerte. Entonces, con eso les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por su participación. De hecho, tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Entonces, si le parece bien, vamos a leerlas para para que pueda responderlas. La primera es, hablando de las bibliotecas, deben estar preparadas para atender a personas con discapacidades diferentes. Queremos saber si se hacen censos para saber qué tipo de discapacidades existen dentro de la comunidad y, en consecuencia, cómo se pueden atender. Sí, entonces creo que es diferente en diferentes casos, es más fácil hacerlo en diferentes casos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en las universidades, nosotros ofrecemos servicios para personas con discapacidades y eso quiere decir que cualquier persona que necesita un servicio se inscribe con ese servicio o ese departamento. Y así se comparte esa información y así nuestra biblioteca y los docentes saben esa información y podemos adaptar nuestros servicios para esas personas. Pero sé que no se puede conseguir esos datos de manera tan fácil. Entonces, una manera sería de poder poner afiches en su biblioteca e indicar si necesitan algún servicio especial, que no dejen que las personas se lo comuniquen con ustedes. Parte de la pregunta fue cómo podemos aprender sobre cómo ofrecer los servicios a personas con discapacidades y empieza desde la educación. Cuando ustedes empiezan a tomar sus clases en bibliotecología y ciencias de la información, que se ofrezcan el contenido en sus clases. Y si no, que ustedes lo exijan, porque deben ser parte de nuestro compromiso social, de aprender a servir a todos de manera equitativa y no solo a unos mejor que a otros. Y otra parte también, que ustedes también tomen la responsabilidad de aprender de nuevas tecnologías, porque las tecnologías van mejorando, hay diferentes servicios y
ya no se necesita, ¿no?, comprar algo tan distinto porque hay muchos de los recursos que tenemos que se pueden adaptar. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Sí. Para lograr llevar a cabo los proyectos de inclusión, usted mencionó que debemos generar comunidad, pero ¿cómo podemos dar inicio a este proceso de sensibilización si resulta que en la misma comunidad no se reconocen las problemáticas como tal o son temas de tabú? Sí, entonces eso forma parte de CLIA. Lo que hemos hecho con CLIA es ofrecer conversaciones abiertas, ¿no? Entonces uno puede hacer, ustedes tienen la palabra, ven a la biblioteca y conversen con nosotros. Entonces eso abre la oportunidad para que pueda llegar cualquier persona. O pueden poner un anuncio, ¿no? Los estudiantes de química tienen la palabra. Entonces son los estudiantes de química que van a llegar a esa conversación, a esa reunión, y ustedes pueden aprender de ellos y que ellos se conozcan entre ellos, porque la conversación CLIA no es que ustedes pregunten qué servicios de la qué servicios de la biblioteca necesitan ustedes, porque eso es orientado hacia la biblioteca. El enfoque de CLIA es hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos tiene en su vida? ¿Qué se puede mejorar en su vida? Entonces empieza desde las experiencias personales. Entonces se escucha entre todas las personas y se pueden identificar dentro, ¿no?, de las personas que están participando. Por ejemplo, hicimos una conversación en una biblioteca en Perú y con jóvenes. Entonces, no eran muchos jóvenes, eran nada más como un ejemplo para que el bibliotecario, que era el director, podía ver cómo funcionaba este tipo de conversación. Entonces preguntamos, ¿no?, cuáles eran sus dificultades y tal. Y era la primera vez que estos estudiantes, aunque usaban la biblioteca casi todos los días, no se conversaban, ¿no?, entre ellos. Cada uno usando sus recursos, haciendo sus asignaciones y leyendo sus libros y tal, pero usaban la misma biblioteca, y se veían entre ellos, pero era la primera conversación que tuvieron. Y cuando yo pregunté al final para que sea un ejemplo para el director, les pregunté, ¿no?, ¿qué se sienten que hemos realizado esta conversación? ¿Se sienten que nada más era una conversación para, ¿no?, eh, para agradecernos o para participar porque no querían decir no? No, su respuesta fue: si nuestros padres, nuestras familias no nos preguntan, estamos tan agradecidos que alguien nos está preguntando. Entonces, eso, ¿no? Yo no fui la que les dije que tenían que decir eso, pero eso me impactó mucho, que aunque solo fue una media hora de conversación, que esos jóvenes se sentían que alguien quería escucharles, alguien quería prestarles atención. Y también, como les comenté, hubo la oportunidad de conocerse entre ellos. Muchas gracias. Al parecer creo que ya no tenemos más preguntas. No me Sí. queda más que agradecerle a nombre de la Universidad Anáhuac México por haber compartido todo lo que han hecho. Sobre todo, muchas gracias porque han trabajado mucho con lo que es la equidad para que todas las personas tengan acceso a la información. Lo de los talleres sobre alfabetización financiera me parece que es muy interesante. Le comparto también que le envían saludos de la Universidad Panamericana y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ay, muy bien. Muchísimas gracias, doctora.